Buen día, día viernes. ¿Cómo está, señor? Señora, gracias por acompañarnos aquí en el IDM. Hola, Amalia. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Bueno, y la información nos lleva nuevamente al departamento de Cordillera para hablar de un percance vial que se registró esta mañana. Esta vez en la compañía Ascurra, en una zona bastante pronunciada y donde también ya se dieron varios accidentes de tránsito. Un camión que transportaba una importante cantidad de ladrillos perdió los frenos. ¿Y qué hizo el chofer para tratar de amortiguar la marcha? Terminó chocando primeramente contra otro camión que también transportaba ladrillos, pero esto no fue lo suficiente, porque luego él siguió el trayecto a altísima velocidad y terminó en este punto volcando. Quienes se encontraban en el interior, porque adentro iban 4 personas, además del conductor, algunos de ellos terminaron arrojándose por la puerta, por la ventana. Es así que uno de ellos sufrió múltiples fracturas y lastimosamente uno de los jóvenes que solamente hoy empezó a trabajar con el señor terminó perdiendo la vida. Aparentemente también intentó lanzarse y fue aplastado por el camión. Esa es la información que se tiene hasta este momento. Testigos incluso relataron cómo había ocurrido. Esto pudo haber sido mayor, es lo que mencionaban, y lastimosamente terminó, reiteramos, con la muerte de este joven. Otras personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de Caacupé para recibir asistencia. Entre ellos también viajaban una adolescente, es lo que se confirma hasta este momento. Ya quiero empezar con la entrevista del conductor del camión, que también sufrió lesiones principalmente en el rostro, porque todo su parabrisas se rompió, porque al chocar él por otro camión ladrillero para tratar de detener a Aníbal, Amalia, él termina también de cierta manera ya ahí herido antes del vuelco. Sí, sí. Antes del vuelco. El otro camión ladrillero es el que lleva los huecos, ¿verdad? El que lleva, sí. Sí, ahí se lo llevamos justamente a un costado. Y este es el trayecto, el que estamos viendo en el video. Este es el trayecto más o menos que siguió el camión. Fíjense lo que es una bajada importante con una curva incluso. Más curvas que pendiente, ¿verdad? Sí, y ustedes dimensionan el trayecto que hice, porque al comienzo se observa el camión, el primer camión que había sido embestido, hasta el lugar donde ocurre el accidente. Si ponemos bastante de vuelta lejos, este video, ustedes van a dimensionar más o menos el trayecto que hizo el camión en cuestión hasta que finalmente termina volcándose. Vamos a compartir esas imágenes para que se pueda entender un poco también el recorrido que hizo el camión. O sea, desde el momento en que le embiste al camión que llevaba ladrillo hueco. El ladrillo hueco, ahí está. Esta es la zona, una bajada bastante pronunciada, donde ya se dieron muchos accidentes, también contaban hoy los vecinos. ¿Eso no era el famoso tapetuya? Sí, se usa generalmente, dice que últimamente estaban usando para evadir los controles. Entonces esta es una zona donde no hay controles y por eso termina evadiendo. Acá está. Fíjense dónde se encuentra esta ciudad. Acá quedó. Y dijo que el camión también casi terminó volcando si no fuera por el árbol que terminó atajándole. Le sacó de la ruta, le chocó y le sacó de la ruta. Una pendiente pronunciada. Pronunciada. Y ahí empezó a seguir, fíjense la curva que tenía ahí también. Y a la velocidad que iba, ya sin el freno, trataba de maniobrar el conductor, el dueño del camión, pero ya casi nada no hizo. Y estamos hablando de unos cuantos metros otra vez que recorrió. No, muchísimo. Porque ahí empieza, ahí la bajada, ahí ya perdió totalmente el equilibrio. Bajada más curva. Más curva, con los vidrios ya rotos después de chocar, igual él seguía su trayecto. Y fíjense. Y como mínimo unos 300, 400 metros, calculo yo. ¿O ustedes qué dicen? Por ahí. 300 metros pero más o menos. Pero entonces Rodi no fue frontal como se había hablado. No. Fue como la parte trasera. Claro, porque el choque fue intencional, cuenta el chofer. ¿Para qué choca por ese camión? Para tratar de disminuir la velocidad. Aminorar la velocidad. Aminorar la velocidad, pero ya no pudo hacer nada y terminó de esta manera. En ese lugar, pocos metros antes, incluso se observa lastimosamente el cuerpo del joven fallecido y el vehículo no muy lejos de ese sitio. Pero lo paradójico, ¿no? El sábado
un camión ladrillero. Ahora de vuelta otro camión ladrillero. Pero hay que decir que es una zona de producción de ladrillos. Claro, porque por ahí tenés Tomatín, no muy cerca. De hecho, uno de los camiones que se vio involucrado, el señor que fue embestido, estaba viniendo de la zona de Tomatí transportando también una carga importante. Derlis Negrete es la persona fallecida. Y quiero empezar con esto para que ustedes puedan escuchar lo que mencionaba el chofer del camión, el propietario del camión que ocasionó esta tragedia ahí en la zona de la compañía Ascurra. Escuchen lo que mencionaba sobre lo ocurrido. Y perdí allá arriba y ya me di cuenta que no me respondía el freno. Entonces vine a chocar primero con un camión de ladrillo que traía también. ¿Intencionalmente chocaron? Sí, ya no respondíamos el freno. Entonces yo me quedé a quedar ahí. Ahí se rompió el vidrio y ahí ya vine directo. Ahí uno de mi personal saltó de la ventana y ese es el que se fracturó. Y el otro estaba roto el vidrio, entonces él se bajaba por el frente, así mismo. Y es lo que... ¿Cuál de los vidrios estaba roto? El enfrente, que primero choqué por el camión grande que estaba ahí. ¿Se habría tirado del...? Se tiró el hermano, los dos son hermanos. Se tiró primero ese que se fracturó y después... ya estaba rompiendo el vidrio, entonces él se bajó del frente, se tiró del frente, por el frente. Y ahí lo que no la rueda, no, seguro un golpe, no sé más. Y después... ¿Cómo se llama el fallecido? Derlis se llama, Derlis Jiménez es su apellido. Sí. ¿Cuántos años tiene Derlis? Ahora debe tener cerca de 30, no sé bien ese. ¿Trabajaba contigo hace mucho tiempo? No hace mucho tiempo. Hoy nomás iba a bajarme el ladrillo. ¿De dónde estaban viniendo? Cacupé, así es, Cacupé. ¿Suelen utilizar este...? Sí, toda la semana yo vengo por acá. Ahí está lo que menciona el conductor del camión, que se veía bastante lastimado también en el rostro, en la cabeza, al igual que casi todos los que se encontraban dentro del vehículo. Acá también vamos a resaltar más adelante las condiciones en las que se desplazaba este vehículo, porque de alguna manera hay muchas irregularidades nuevamente. Se ve un vehículo bastante viejito ya. Bastante viejo, sí. Que él asume. Del 69. Alcanza, 69. Sí, 69. alcanza a asumir eso el conductor. Y sin entrar a juzgar yo el trabajo que hacen, decía más temprano, entre agarrar un vehículo de esa manera, yo me voy a dedicar a otra cosa sabiendo que mi vida y la vida de otras personas está en riesgo. Porque 4 iban rolando, Aníbal, a bordo de ese camión. No son 4.000 kilos de ladrillo ahí. Y en el otro iban 6 en total. 6 personas que pudieron haber muerto. Sí. 57 años tiene el vehículo de antigüedad. Sí, acá estaba viendo el documento, tiene desde 1969, particular, categoría particular. Sí. Estoy observando un Mercedes-Benz. No sé si querés ir otra vez, Lucero, a la toma del camión y vean ustedes cómo se desprendió la carrocería, pero ahí se alcanza a ver también, compañeros, la forma en la cual ya está la madera de esa carrocería, todo da la impresión que está todo carcomido ya. En la otra toma tenés. Y tú llamas. Mira lo que es la cubierta también que tiene, ¿verdad? O sea, ahí dimensionamos también por qué van evadiendo los controles. Claro. Porque si no es por coima o por coina, como decía Roberto Pérez, no creo que pase este camión realmente, ¿verdad? Mira lo que es. Es un camión bastante antiguo, ya vetusto. Y también hay que ver las condiciones después del choque, un impacto bastante fuerte. Sí. Quiero que escuchen a don Carmelo, que es el que manejaba el otro camión, que también fue embestido para aminorar la marcha. Y él contaba cómo había ocurrido también y qué fue lo que pasó ahí en la pronunciada bajada de la compañía Ascurra. Resulta ser yungo hina tontinho lao ya lo material. Hacia yume katu I aina me katu ya pesa ando de impacto la ya porque yo lao. O veo otro camión y la no yo pues hacia el freno. Metí ese camión hacemos que ave, añamos que se sube ave. O puta pepe. Bandea, ahora añamos que ave. O son boy mío ya año costa su ave a bandea la jala peor parte a moto. ¿A veo puta la de camión, don Carmelo allá? Sí señor, a ver yo puta la de camión, se llama esa puta vez.
Yo chocaje, oye, oye, mo bebe, oye, o continúa. Oye, tu mamá y tú. Imagínense lo que habrá sido el trayecto, porque él dice, o chocaje, dejeja, o continúa. Ese ya se habrá ido desequilibrado totalmente. Tambaleando. Siguió sí que bastante tiempo, o sea, un buen tramo otra vez hasta que finalmente terminó volcando. Y allí en la zona hay viviendas y una de las propietarias, que es la última casa que se encuentra antes del accidente, ahí vemos en esas imágenes de dron que hay todavía algunas viviendas, y ella contaba lo que había visto en ese lugar, contó en qué condiciones incluso viajaban las personas que se encontraban dentro del camión que terminó volcando, que esto puede haber sido una tragedia mayor porque los ocupantes del segundo vehículo también pudieron haber sufrido daños importantes, y decía, acá nadie más quiere salir porque todo el tiempo ocurre accidentes. De hecho, muchas muertes ya en este tramo que últimamente se usa con mayor frecuencia. ¿Por qué razón? Porque aquellos camiones que no están en condiciones utilizan este tramo para evadir controles. Claro. Ahora, y yo evitar lo que digo, multas. Rolando, ¿cómo ellos saben que ahí no hay control? Y me va a decir que la caminera ya no sabe que se usa este tramo también. Ay, ¿cuál? Claro que saben, hacen lentes uno más. Y mira lo que es, en cuanto a iluminación también se nota que no hay nada. No hay absolutamente. No. A la noche es tierra de nadie esto. Sí. Y escuchen lo que decía la propietaria de la vivienda que reside ahí frente mismo a donde ocurrió el accidente, de lo que ella vio, cómo salieron los sobrevivientes y también lo que pasan diariamente en este punto. Es que este camión venía así, el otro estaba acá. ¿Y qué hace el otro para frenar? Ya que no tenía freno, le empuja a ese otro, el otro tambalea y se va por el árbol. Si se pueden ir allá, pueden observar que el árbol le atajó a los demás. Si el árbol no le atajaba, ellos también se iban a tumbar. Y venía rápido este que se volcó, ¿vos viste? Y sí, obviamente va a venir rápido si con todo vino hacia acá. Ese es el tema. ¿Cuántas personas había en el camión? En el camión 4 personas estaban. Estaba una chica, 2 acompañantes y el chofer. Sería una menor de edad, incluso me contó. 15 años dijeron que tienen la chica. Sentate nomás. ¿Viste si algo le pasó a la menor de edad? La chica estaba sentada nomás en la ruta y estaba atajando la cabeza. ¿Vos sos de la zona? Sí, antes de que el camión se tomara, mi casa está antes de eso. ¿Suelen ocurrir accidentes en este lugar? Todos los días allá hay un famoso Curuzui, que tampoco se supo nada de eso y quedó ahí. Muy pronunciada la curva acá, y va quedando muy rápido. Mira, acá toda la hora vos no podés salir y cruzar nomás. ¿Por qué? Porque hasta camiones vacíos vienen a toda velocidad. Ahí está lo que padecen también, porque si tenemos miedo de salir de nuestra casa, en cualquier momento algún camión, algo va a entrar por nuestras casas. Claro que sí, acá hay que reglamentar esto realmente y evitar que camiones muy antiguos salgan a las calles. Así nomás, lo mismo pasa con los de larga distancia, así como hacen otros países, ¿verdad? En muchos otros países ya limitan, a partir de tal año ya no puede circular. Pero acá, 57 años tiene este vehículo. Bueno, hay vehículos antiguos ya que tienen sus años, pero que están bien mantenidos. Pero no todos están bien mantenidos. Son escasos. Y lo mismo con el que ocurrió la tragedia el fin de semana. Era viejísimo también. Se le preguntaba al señor por el tema de Dinatrans, si tenía todo en condiciones, y él decía que sí tenía. Eso hay que corroborar también. Pero acá, además de todo lo que ustedes hacen referencia, acá también hay que insistir un poco en el tema de Dinatrans. ¿Qué tan efectivos son los controles que hacen? Sabemos que no pasa nada, porque si es que hacían un control efectivo, si es que interceptan los vehículos, aquellos que no están en condiciones, son paralizados, son enviados, son de cierta manera retenidos, las cosas también van a empezar a mejorar. Entonces, es un cuestionamiento también de dotar de mayor cantidad de gente para Dinatrans, para que pueda hacer un control importante y que de vuelta tampoco se preste a coima, porque muchas veces hay plata de por medio, entonces libre circulación nomás también. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Cristian Vázquez, que fue uno de los primeros en llegar al lugar. Cristian, estamos contigo. ¿Qué tal, Amalia, compañeros? Terrorífica la historia que nos contaba la pobladora de la zona, pero miren lo que es esta bajada, Amalia. Ahí vamos a ver cómo la moto va bajando exactamente en ese lugar donde pasa ahora la moto. Se dio el impacto del camión que chocó a un camión que venía enfrente. El que volcó se quedó sin frenos, ve un camión que estaba llevando ladrillos, le choca para que le pueda parar y empieza el calvario del camión chocado, porque también, aparte del que terminó con el fallecido,
Este que estamos viendo abajo es el que recibe el impacto y empieza a desparramar absolutamente todos estos ladrillos que le está mostrando Anderson Schussmüller, y termina el señor tratando de manejar aquí y no volcar también. Se pueden ver las huellas y termina incrustándose contra un árbol este camión, también transportador de ladrillo. Realmente hay que decir que el señor pudo dominar perfectamente la situación, porque otro con poca experiencia hubiera terminado también de manera trágica, como el camión que terminó matando a Derlis Negrete más abajo, compañeros. Cristian, impresionante es lo que nos está mostrando para dimensionar un poco también lo mucho que le arrastró a este camión, que el conductor del vehículo que terminó tumbando usó como escudo para tratar de amortiguar o aminorar la marcha. Pero le arrastró muchísimo y se ve como las ruedas o ñapumíos fueron hundiéndose también, hasta que finalmente ese árbol que se encontraba ahí más o menos terminó frenando eso, y el camión seguía trayecto hasta que finalmente tumbó. Sí, el otro continúa el trayecto, Rolando, y aquí está este que pudo atajar un poco. Creemos que pudo haber sido peor el desenlace que dejó un fallecido el primer camión, el del señor que le logramos hacer la nota también, que estaba visiblemente golpeado cuando lo entrevistábamos. Si no le agarraba probablemente morían todos los tripulantes. Este es el camión que logró salvar más o menos la situación, pero evidentemente se quedó totalmente sin freno, por eso el otro tampoco ya no pudo contener. Pero vos te das cuenta también que estamos hablando de un camión ya con sus años, un 1113. Los que somos un poco más grandes hacíamos chistes sobre el camión 1113. Bueno, este es uno de los famosos Mercedes 1113 de la época, que logra aguantar este tipo de cargas todavía, y que si se mantiene con un buen mantenimiento, con visitas al taller, puede estar todavía en circulación. Este señor, el chofer de este, realmente es un capo, porque evitó una tragedia mayor también, incluso para los tripulantes de su vehículo. ¿Y cuánto es la distancia? Pues estábamos hablando acá con Aníbal y Amalia también de la imagen del dron que nos mostraba de dónde quedó el camión hasta dónde fue a parar el otro que terminó tumbando. Cristian, ¿cuánto más o menos es la distancia? Y es bastante lejos, Rolando. Estamos hablando aproximadamente de unos 2.000 metros aproximadamente. Don, impresionante la experiencia que tenés manejando. Pudiste salvar la situación. Él es el propietario del camión, compañeros, quien pudo salvar la situación. Una desgracia en donde lastimosamente un fallecido, pero vos lograste salvar a tu tripulante. Así es, señor. Por suerte nos salvamos nosotros. ¿Estás todavía golpeado por ese momento? Sí, señor. ¿Lo que vamos a hacer? Gracias, hermano. Bueno, el señor es el conductor del vehículo. Está visiblemente todavía choqueado. El compañero estaba hablando con nosotros, pero cada vez que hablamos o que él intenta contar, se emociona y no puede hablar del tema. Claro, tenemos unos 2.000 metros aproximadamente. Sí, hasta ahora, imagínate, ocurrió hace rato. Y él se sigue quebrando cuando tratamos de hablar. Por eso no le pudimos quitar mucho todavía al don que estaba manejando. Son unos 2.000 metros y es en la zona conocida como el Mirador, luego, porque es realmente un cerro muy pronunciado, mucha caída, con bastantes curvas y una altura impresionante. Incluso yo estaba buscando una pelota para poner en el asfaltado y mostrarle a ustedes la velocidad que toma, ¿verdad? Porque se ve bastante pronunciada esta bajada, que ustedes tienen imágenes de los accidentes que los vecinos van recopilando y que nos enviaron también, gracias a todos los vecinos que están colaborando con nosotros. 2.000 metros es muchísimo. Nosotros estamos mirando, pero la imagen del dron nos da unos 300 nada más, pero por lo que nos cuenta Cristian, es bastante importante la distancia y todo el recorrido que hizo hasta que finalmente se da el vuelco. Y estas fotos que estamos viendo, Cristian, son imágenes que proporcionaron los vecinos ahí de los otros accidentes que se dieron en el mismo sitio. Ellos empezaron a recopilar accidentes desde hace unos 3 meses, varios ocurridos en noche madrugada, lo que nos da la certeza de que lo contado por la señorita es real. Hay muchísimos vehículos que probablemente sin habilitación, sin verificación, eligen transitar de noche por la nula presencia de controles en esta zona.
Entonces aprovechan eso y circulan de noche. Por eso la mayoría de los materiales que nos enviaron son todos accidentes nocturnos. Zona oscura. Y hay otro punto también que la chica que vive ahí enfrente hacía referencia, Cristian, porque ellos ven todos los días vehículos de gran porte circular con cargas al tope, y decía la forma como transportan los ladrillos, principalmente materiales de construcciones, porque los ayudantes, los asistentes van encima, decía. Claro. Muy pocos son los que van dentro de la cabina, la mayoría van encima y se exponen constantemente, es lo que resaltaba también la chica que vive ahí enfrente. Vos sabés que, Rolando, eso nos dio hasta una indignación a nosotros, porque mientras nosotros en Asunción tenemos denuncias de funcionarios del Ministerio del Trabajo que visitan a empresarios, que le exigen, hasta que hostigan de repente a algunas empresas por la verificación, yo no le vi a ni un funcionario del Ministerio del Trabajo relevando datos o viendo acá cómo trabajan y cómo se van los trabajadores encima de los ladrillos a su suerte. No vi eso. Hablamos también con el fiscal que está llevando adelante la investigación y nos contaba un poco todos los trabajos que va a realizar, compañero. Y esperemos que sea así realmente, Cristian. Y ahí mínimamente tiene que estar la gente de la caminera, de la Dinatran y también del Ministerio del Empleo haciendo controles, no solamente para sacarse la foto, sino para hacer controles como corresponde en el lugar. Vamos a escuchar lo que nos decía el fiscal. Ahora lo que haremos es proceder al traslado del cuerpo para una mejor y mayor inspección con el médico forense también a un centro asistencial, ¿verdad? Entonces, luego conversar con la gente de criminalística y otros posibles testigos de este suceso para que podamos tener cuál fue la dinámica del en donde los accidentes ruteros son protagonistas de la noticia. Esto ocurría hace instantes en la zona de Santa Rita. La información en desarrollo, señora, señor. No se descarta de que haya fallecidos en medio de este brutal accidente. Todo ocurrió hace instantes sobre la ruta PY06 en zona circundante al cruce Iruña y San Alfredo. Los protagonistas, dos tractocamiones que habrían embestido de frente. El fuerte impacto dejó a los vehículos sobre la zona de circulación, por lo que el tránsito se encuentra obstaculizado a esta altura de la ruta. Reitero, hasta el momento se desconoce si este terrible percance dejó o no víctimas fatales y la gravedad también de heridos si así lo hubiere. Hasta el momento, organismos de emergencia se movilizan hasta el lugar, bomberos, voluntarios, también personas a bordo de ambulancias. La recomendación es circular con extrema precaución por esa zona. Reitero, acaba de ocurrir ruta PY06, dos tractocamiones se embistieron prácticamente de frente en zona Iruña, San Alfredo, y hasta ahora se desconoce si hay muertos o no. La información de último momento nos traslada hasta la zona de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Se asaltó una empresa distribuidora de elementos electrónicos, informáticos, y se llevaron un camión furgón cargado de estos productos. El funcionario de la empresa transportadora fue víctima del asalto a mano armada en el barrio San Pedro de Pedro Juan Caballero. Delincuentes lo redujeron y se apoderaron de varias cajas que contenían productos electrónicos, como siempre. Y acá estamos hablando del objetivo de estos grupos criminales, que son los teléfonos celulares de alta gama, también relojes, y no es la primera vez que se llevan este tipo de furgoneta, Toyota tipo Noah. La víctima, Fabio Alcázar, afirmó que es la segunda vez
que sufre este tipo de asalto. Y ojo que podría ser ya uno que reportamos 2 a 3 meses atrás, o podría tratarse de la misma víctima. Este asalto a mano armada, Pedro Juan Caballero, esta vez al funcionario Fabio Alcázar. Los delincuentes portaban armas de fuego, lo sorprendieron y lo redujeron para apoderarse de toda la mercadería ya mencionada. Nosotros conversamos con él. Se produjo a primera hora de la mañana, ¿verdad? Donde empezaron a trabajar y la víctima fue mi hijo, infelizmente. Pero gracias a Dios no pasó a mayores, llevaron solo las cosas materiales, ¿verdad? Tres hombres con armas bajaron, le apuntaron a mi hijo y le quitaron el vehículo y así mismo le llevó el furgón. O sea que con el vehículo llevaron entonces. Sí, con el vehículo. ¿Y todavía está desaparecido tu vehículo? Hasta el momento está desaparecido. Y eso estamos acá para poder dejar en la mano de la autoridad, ¿verdad? Que hasta un cierto punto podemos hacer y estamos en eso. ¿Qué tipo de mercadería había dentro de la unidad? Y todo tipo de mercadería. Había relojes, había celulares. ¿La mercadería eran para entrega? Para entrega. O sea, tu hijo salió esta mañana, sí, esta mañana con la furgoneta para hacer las entregas. Para la entrega correspondiente y ahí le apretaron. Ahí le apretaron. Como que seguramente sabían de que estaban llevando mercadería y al salir, antes que empiece a entrar la mercadería ya. Bueno, de esta manera el relato de lo ocurrido, de cómo se produjeron los hechos y evidentemente con la sospecha por parte de los investigadores de que rápidamente pudieron transportar la mercadería a otro vehículo y traspasarla ya a través de la frontera seca hacia el Brasil. Es la presunción, se están analizando cámaras de circuito cerrado precisamente de la ruta que tomaron estos marginales para tratar de identificar el otro vehículo involucrado, porque evidentemente venían siguiendo el movimiento de esta persona de la empresa para apoderarse de este importante lote de mercaderías electrónicas. Vamos a hablar de vuelta del siniestro del pasado fin de semana que le costará la vida a 6 personas allá en la zona de Pedroso, porque Leila Jiménez está en compañía de la viuda del último fallecido, del 6º fallecido. Estamos hablando de Virgilio Sánchez, esta mujer que también le perdió a la suegra. Pero esta mujer, Leila, tuvo la valentía con un accionar de salvar la vida también de sus hijos. Exactamente, Aníbal. Y estamos con Yamila González, quien ese día del siniestro se encontraba en la parte de atrás del vehículo. Es el segundo vehículo que estaba en la fila detrás del que estaba en la punta, que es el furgón blanco, y ella iba en la parte de atrás justamente con las 2 criaturas. Venían de Ciudad del Este porque fueron con la intención de ver una casa. Ellos tenían ya planeado mudarse hasta a ese punto del país, y ya a su regreso es donde ocurre lamentablemente el accidente, Yamila. Sí, así mismo es. Nosotros nos fuimos en Ciudad del Este para ver la casa y después estábamos viniendo ya para nuestra casa, que es en Fernando de la Mora, zona sur, 11 de septiembre. Bueno, y contame un poco cómo fue lo que vos recordás, Yamila. Sabemos que una situación sumamente difícil la que te toca atravesar, porque estás ahora con 2 criaturas, ¿verdad? Tus hijos, pero está también el hijo de Virginio, y bueno, ese día ustedes venían atrás, ya cansados del viaje. Sí, estábamos atrás y estábamos así, nos estábamos riendo y eso, y después sí que yo le dije, vámonos a dormir otra vez, le dije, porque nosotros estábamos durmiendo, nosotros esperamos, allí nos quedamos a comer a Pancho y después vinimos, ¿verdad? Y después le dije, yo vámonos a dormir otra vez nosotros, y después cuando nos quedamos acá en el semáforo, nos quedamos y yo le dije, yo voy a dormir otra vez, le dije. Y nos quedamos y nos dormimos así juntos otra vez. ¿Se le contaron cómo pasó? Sí, yo le abracé a él y a mi hijita así, pero a él le abracé más. Y después con el impacto seguramente yo le solté a mi hija, y por eso es lo que ella tiene todo rasguño. Sí. Me decía Yamila, vos tenías la intención de quedarte acá en la casa de tu tía, que es antes, digamos, de llegar al semáforo. Sí, yo le dije, vamos a quedarnos en la casa de mi tía, vamos a bañarnos y después vamos a irnosle, vamos a comer cualquier cosa. Y él me dijo, no, vamos en casa, me dijo,
voy a llegar en casa y tenemos muchas cosas que hacerme, porque yo tengo trabajo mañana, me dijo. Y bueno, le dije, y continuamos nuestro camino. Yamila, ¿es cierto que vos tenías miedo, te estaba con ese temor de quedarte en ese semáforo? Sí, por eso yo le dije, vamos a quedarnos en lo de mi tía. Porque si nosotros nos quedábamos, no nos iba a pasar esto. Que incluso te quisiste cambiar de carril. Sí, yo quería cambiarme en el otro carril. Antes que yo dijera que vamos a dormir, yo le dije, ¿será que no podemos? Y no, porque no me pico en los autos, me dijo él, sí. Y así le dije, voy a dormir entonces, y me puse bien así, me quedé dormida, sí. Yo sentí el impacto, eso nomás. Lo único que yo sé fue eso, lo único que sentí fue eso, y después nada más. Pues en el hospital ya me desperté en el hospital y me dijo los doctores, estás en un hospital, me dijo. Yamila, horas después fallece tu suegra, el martes fallece tu pareja, fallece Virginio, vos te enteras al día siguiente y bueno, ahora tenés que lidiar con todas estas cosas. Mi suegra falleció el domingo, que según me contaron. Y Virginio falleció anteayer, el martes, sí, en la mañana, así me contaron. Bueno, ahora vos te quedás con las dos criaturas, ¿verdad? Los que estaban allí dentro del vehículo, pero también... Sí, así mismo es. Y yo ahora mismo, no sé, mi mano acá, porque él era mi mano y mi pie. Y como ves, ahora no sé ni cómo para yo traer verdura y eso, no sé cómo irme a traer mi verdura y eso del abasto. Porque sí, porque yo me iba a comprar todo y él se iba a traerme mi verdura conmigo. Porque Volpo a veces no te quiere traer. Y entonces yo le esperaba nomás a él y él me traía, sí. Leila. Y ahora no sé qué vender para sobrevivir otra vez. Sí, les escucho. ¿Sus chicos cuántos años tienen y cómo están ellos, verdad? Bueno, ¿el niño tiene 10? No, el nene tiene 8 años y mi hija tiene 4 añitos. Sí. ¿Ellos dónde están ahora? El nene está con su mamá y mi hija está con mi prima. ¿Cómo están ellos? Bien, según yo sé que está bien, que me contaron. Ellos no tuvieron, digamos, lesiones de gravedad, más que algunos rasgos. No tienen lesiones graves, así como nosotros. ¿En qué partes del cuerpo tenés? Yo tengo mi costilla y el de acá que te mostré, sí. Y mi pecho. ¿Es cierto que tuvieron que reanimarte ya? Sí, así mismo fue. Según me contaron la gente, sí. Y a mí me hicieron reanimación. Y gracias a Dios estoy viva. Y mi hijita también. Y mi hijastro también. Gracias a Dios. Es un milagro de Dios. Que nosotros estamos vivos. Dale. Bueno, ahí está el testimonio de Yamila González. Aníbal, no sé si tiene alguna consulta también para ella, pero justamente como dice, ¿verdad? Un milagro que ellos hayan logrado salvarse de toda esta situación. Y reiterar nomás, Leila, el instinto materno, ¿verdad? Porque ella se pone, le cubre con su cuerpo a su hija y también al niño de 10 años. De esa manera los protege y ella es la que recibe, digamos, de pleno ese impacto porque ella estaba en el asiento de atrás. Claro, y agregar algo más, compañeros, porque acá se está apuntando en todo momento a Víctor de la Cruz, al chofer del camión. Y también creo que la Fiscalía debería apuntar al propietario del camión por un lado y por otro lado a autoridades del MOPC. Acá hay dos criaturas que quedaron sin su papá y con una mamá que quedó en estas condiciones que hoy no sabe cómo avanzar. Entonces, a partir de eso, ver alguna indemnización también en un futuro que puedan recibir estas criaturas a consecuencia de lo que ocurrió ahí. O algún tipo de asistencia por ese shock. O algún tipo de asistencia, porque lo que vimos en el 2024, y según los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, el MOPC ni siquiera le dio los
pésames. Anoche lo escuchaba el señor Ramón Estigarribia, papá de Roger Estigarribia, que perdió la vida en ese accidente del 2024, y me decía él: la ministra nunca atinó ni siquiera a darnos los pésames a nosotros como familia, así que imagínate, por eso que ellos amplían ahora la carátula y van contra el MOPC, y bueno, y estas familias deberían hacer exactamente lo mismo. Sí. Gracias Leila, por ese contacto. Seguimos hablando, señora, señor, de lo que tiene que ver con el cruce en la ruta de la muerte en la compañía Pedroso. Esta mañana, bien temprano, con una cantidad impresionante de personal, estuvieron ahí sobre el cruce tan pero tan peligroso, retirando por fin el semáforo. Pudieron hacer esto, técnicamente ya lo pudieron poner o sacar de circulación y poner evidentemente la seguridad para la gente de la zona. Es la misión hoy. Aunque muchos dicen, señores, no pasa por retirar el tema del semáforo, no solamente pasa por esta muestra de despliegue técnico, humano y demás. Acá todo debe ser mucho más profundo. A través de nuestras cámaras estuvimos presentes en ese lugar, mostrando el momento preciso de lo que anunciaba Centurión la vez pasada en un video. Obra del carril, de los carriles adicionales para la aceleración y desaceleración de vehículos, se procederá al retiro de la señalización de segregación emplazada sobre la PI02. Y esto va a entrar a régimen de funcionamiento normal, ¿verdad? En el cual los giros y el cruce en Pedroso van a estar restringidos. Entonces los usuarios que están con necesidades de hacer un cruce transversal de la ruta van a tener que apoyarse en los retornos que se tienen, uno de ellos al pie del cerro, en el kilómetro 48,5, y otro acá hacia Pablito, a 1000 metros acá del cruce, que son los dos retornos que van a permitir hacer todas las maniobras que van a quedar ahora restringidas con el cierre del cruce y la eliminación del semáforo. Lo que decía un representante de Rutas del Este, vamos a ampliar también nosotros aquí lo que tiene que ver con la gráfica que anuncia cuáles son los movimientos que tienen que realizarse en este punto tan pero tan trágico y complicado de la ruta PY01. Síganme porque les voy a mostrar lo que tiene que ver con el punto número 1, que nos marca, viniendo de Junhuajú, que sería del lado de San Bernardino. Si vos querés irte acá a Cupeo Ciudad del Este, que está para arriba, tenés que venir de Junhuajú, tomás el carril que viene a Asunción y te vas hasta el retorno 45.8. Más o menos la zona de Pablito. Exactamente. Pepe Ndere Yereana, das la vuelta, girás y ahí apuntás hacia tu lugar de destino. El punto número 2. Si vos venís de Pirayú, del lado donde hoy lastimosamente ocurrió el fatal accidente, y vos querés ir a Asunción, que queda para abajo, tenés que girar a la derecha. Es Juan Huecha, cada Cupeo, otro lado. Directo hacia cada Cupeo de Ciudad del Este y encontrás ahí bien arriba el retorno en el kilómetro 48.5. Becerro Hueve. Ahí está. Entonces, no ves cuando eres de señalero, esperás que todo el mundo pase, después te incorporás a la vía y tomás ya tu destino. Y después seguimos con el punto número 3, que marca, en caso de que vos vengas de Caacupé, siempre por la ruta PY02, te querés ir a Pirayú o querés retomar, tenés que ir sí o sí, te guste o no, hasta el kilómetro 45.8, hacer ese mismo retorno y ahí poder ir. Entiéndase, hacia hasta Pablito. Hasta Pablito, exactamente. El punto número 4, todo es muy sencillo, bien práctico, por lo menos hasta ahora. Si venís de Asunción
por la ruta PY02 y querés ir a Jujuajú o querés retomar, tenés que ir sí o sí, acá bien arriba, como ya nos marcaba Aníbal, Cerro Upe, kilómetro 48.5, la zona de retorno, y ahí haces todo. A ver, parece todo muy práctico, muy sencillo en este diseño publicado por el MOPC. Ahora en la práctica evidentemente va a hacer falta de que esté personal de la patrulla caminera, imagino, dando instrucciones a la gente hasta que uno pueda tener ese ejercicio también, Amalia. Uno quiere pensar eso, porque a muchos le va a costar todavía dentro de todo adaptarse a este nuevo sistema de movilización vial. Yo necesito hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí la gente de la patrulla caminera? Ayer ya lo hablábamos con Silvio. ¿Va a estar 24/7? ¿Va a estar en los días de frío? ¿Va a estar en los días de lluvia? En ese punto que se clausuró, se bloqueó hoy, donde estaban colocados los semáforos mortales, ya no. Más bien van a estar allá con los peregrinos más o menos. Sí. ¿Y quién te va a guiar en todos esos puntos? Y se supone que tenés que estar... Va a haber todo cartelería, ella va a estar La todo. ministra me prometió. Eso es lo que me prometió la ministra. ¿Cuántas cosas prometió en el 2024 y no cumplió? De hecho que hasta hoy tomó un tinte de burla o algo jocoso cuando una pobre señora ya de la tercera edad va y se acerca a una especie de robot que puso la gente del consorcio con una pandereta en la mano pidiendo que bajen la velocidad. Es decir, robot entero y había sido a disposición. Pero lo necesitamos unas cuantas personas, varias personas, familias enlutadas para demostrar que sí había sido, se puede hacer algo. Porque antes de esto era no se puede, o no queremos hacer, o lo que es peor, no nos interesa. Hasta ascensores ahí había sido. Eso es lo que uno se plantea hoy. Imagínate. En mis más de 30 años de periodismo, primera vez veo un ascensor. Ese es el ascensor para las personas con discapacidad. Había sido. Ay, mamita querida, Paraguay tenés que sentirlo. Esto ocurría, vamos primero a eso, sí, a ese impasse entre pobladores y representantes del consorcio por el bendito ascenso. Yo no creo eso, ingeniero, me hace disculpar, no creí, pea, es mentira lo que está diciendo, no es solamente ahora. Ellos dicen que ayer estaban probando, pero es mentira, no puede ser que ayer funcione y ahora por desgracia no funcione, ¿verdad? Es una coincidencia nomás, ¿verdad? O qué es lo que está pasando, pero vamos a mostrar un poco, personas discapacitadas, dijiste, ingeniero, silla de rueda y todo eso. ¿Cómo va a funcionar acá? Va a mostrar bien. Mira este desnivel que está acá. Sí. Ese es el producto, a ver, Johnny, ese es el producto de que el ascensor está sin poder regularse en este momento. No, pero no, eso... De todos modos, yo te voy a decir una cosa, a ver. Yo no voy a discutir de qué momento vos tenés evaluado este tema, ¿verdad? El requerimiento real de este elemento es del día de hoy. Nosotros hemos percibido, confirmado ahora el problema que estamos teniendo y vamos a establecer una medida, de forma inmediata, una medida de mitigación. Qué notable. Pero dígame si yo nomás no tengo los dos dedos de frente, pero digo, qué notable. Ellos están en la zona de influencia de esta ruta, porque el puesto comando, por llamarlo de alguna forma, la planta de Rutas del Este está ahí, en la zona de trabajo. Sí. Y ellos no sabían de que eso estaba fallando. Ahora recién van a tomar una medida de urgencia otra vez para corregir las fallas dentro de este sistema. Había sido, Marcelo, Amalia, audiencia, arriba del ascensor hay una cámara que... está monitoreada esa cámara por un operador, obviamente, que está en la base de Ruta del Este. Sí. Eso es lo que creemos. No, esa es la versión oficial. Y cuando ve que alguien llega, probablemente con muleta o en silla de ruedas, ahí se te abre la puerta del ascensor. Sí. Pero digo yo, perfecto, si una persona llega con muleta, se entiende que no puede subir las escaleras del paso peatonal. O si yo llego en silla de ruedas, pero supongamos que yo jugando fútbol me lesioné. Pero me paro frente, y me voy a parar, me paro, ¿a qué? Me paro frente a la puerta, llegué cojeando. Sí. Y ahí el operador me va a ver que yo... ¿Está rengando? No, que estoy sin muleta, no tengo... Una persona sin ningún tipo de discapacidad física. No me va a abrir, ¿vio?
No, hay muchas cosas desde el ejercicio Yo lo que propio. pongo la duda es eso, que esté 24/7 ahí alguien mirando. Y yo por ejemplo digo esto, es decir, si tenías toda esta tecnología, al paraguayo pues muchas veces, el ser humano actúa muchas veces por costumbre. Entonces, ¿por qué no hiciste ya este ejercicio hace tiempo? ¿Por qué esperaste tantas Porque no muertes? les importa, no les importa. Y Qué porque te nadie juro que les me da una rabia. controla. O sea, vos recibís tu cheque mensualmente, te está pagando el MPC, ¿qué te importa que el otro esté pasando ahí? No te va a importar. Qué increíble, porque ahí hay una escuela donde van cientos de niños, la comunidad educativa que se ve afectada y esta gente es tan indolente, al parecer. Captamos más entrevistas en la zona porque esto, reitero, causa mucha indignación en la población de Pedros. Tenemos que salir a las 6:30 de casa para llegar a las 7 en la escuela. Ahorita nosotros vivimos acá a 30 metros. Tenemos que irnos acá casi 1 kilómetro para venir a la escuela que está acá a 20 metros. Medio ridículo, ¿qué te parece? Y se va a tener que hacer toda esa movida. Pero ¿Dijeron a ustedes, se reunieron con ustedes, con los vecinos? sí, acá ya hubo miles de reuniones de no sé cuántos años atrás, estamos así. Pero viste que el ministro, los senadores, los diputados, el propio presidente no dimensionan el día a día acá. Esto es una negligencia y un acto criminal. ¿Sabes por qué? Porque habilitaron sin estar todo terminado. Ellos vinieron, cerraron el cruce semafórico, retiran el semáforo. Pero como el peatón ahora, ellos no le dan esa garantía al peatón discapacitado, que están diciendo, para poder pasar a aquellos lados. Seguimiento a un caso que les contábamos el día de ayer, tiene que ver con el robo a una vivienda donde los delincuentes se alzaron con varios electrodomésticos. Nuestro compañero Juan Carlos Usher está con la víctima. Estamos contigo, Juan Carlos. Gracias, Amalia. Saludo para los compañeros. Estamos en el barrio Marincagüí de la ciudad de Luque en compañía de la víctima de este robo. Para hablar con ella, evidentemente vamos a tapar su rostro y también su nombre por el temor que tienen a partir de esta situación. Para contarnos qué saben de esta persona que pudieron observar ustedes de llamativo en el video de circuito cerrado. Buenas tardes, buenos días. Sí, en realidad, en características así súper peculiares de esta persona, o sea, tiene la tez morena, tiene la pierna derecha arqueada. Creo que eso es un dato así súper válido para que las autoridades realmente puedan hacer su trabajo. Vinieron gente de la comisaría 11, también investigación. La gente criminalística no se acercó porque dijeron como esta persona tenía guantes y demás, entonces no se acercaron en ese día. Y hasta ahora estamos esperando respuesta de las autoridades. Realmente hoy me acerqué a la fiscalía. Lamentablemente ni siquiera mi denuncia estuvo en la fiscalía. Yo tuve que llevar la copia para que ellos puedan darle mesa de entrada. Eso recién me dicen que el día lunes esto va a estar avanzando. O sea, yo pregunté en la comisaría, ellos me dijeron que en mi denuncia ya estaba en la fiscalía, les consulté en qué unidad se encontraba para poder hacer seguimiento a eso y no me supieron dar esa respuesta, por lo que me acerqué hoy en la mañana y me doy cuenta que nunca acercaron mi denuncia, ¿verdad? O sea, realmente uno espera que las autoridades hagan algo al respecto. Yo sé que uno ya difícilmente recupera en todo lo que estas personas hacen, pero al menos para que ya no le pueda perjudicar a otras personas, ¿verdad? Es lo mínimo. Después de varios días hicieron un recuento de qué se llevaron. Y la verdad que sí, o sea, realmente son varias cosas, pero de a poco también nos damos cuenta que van faltando otras cosas, ¿verdad? Y así, realmente es bastante. Por ejemplo, el televisor de 75 pulgadas que intentaron alzar, rompieron todo, dejaron acá en la calle. Luego
llevaron otro televisor de 65 pulgadas, llevaron carteras, varios perfumes de diseñador, también llevaron mochilas y así varias cosas realmente, que un joyero mío y varias cosas que nos percatamos, y a medida que estamos en la casa ordenando nos damos cuenta que van faltando otras cosas, ¿verdad? Así como auriculares, JBL y demás. ¿Le llama la atención el modus operandi de estas personas, la forma en la que actuaron, con guantes inclusive? Claro, eso realmente te asusta porque vos decís, no sé, generalmente uno dice son chespiritos, ¿verdad? Pero cuando yo llego a mi casa y encuentro un desorden total, o sea, creo que estas personas estaban buscando dinero, ¿verdad? Pero me revolcaron toda la casa, era un desastre, encuentro todas las puertas abiertas, los portones, ¿verdad?, forcejeados, por donde ellos ingresaron. Y gracias a Dios, o sea, llevaron los DVRs también, pero recuperamos los de las cámaras del frente. Pues gracias a eso tenemos el video de estas personas y pudimos ver realmente lo que hicieron, porque uno se queda asustado y no entiende qué pasó, en qué momento pasaron estas cosas, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que ellos ingresaron, estaban súper preparados, tenían kepi, tenían guantes, o sea, estaban completamente preparados, o sea, realmente te asusta cómo trabajan estas personas, o sea, son profesionales en lo que hacen, se dedican a esto lastimosamente. Perfecto, te agradezco muchísimo. Y otro detalle importante, compañeros, que se puede destacar en el video es este vehículo Kia, que en la parte posterior no tenía chapa y en la parte delantera tenía la chapa tapada con barro. O sea, otra característica bastante importante y llamativa que le puede servir a los investigadores a la hora de hacer la búsqueda de este hombre que ingresó a esta casa, dejando ya intranquilas a una familia del barrio Marín Cadavid de la ciudad de Luque. Bien, Juan Carlos, muchas gracias también a la víctima por conversar con nosotros. Gracias. Es de terror, porque sumando estamos llegando a otro fin de semana y se sabe que los fines de semana incrementa el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito a raíz de las condiciones de las rutas y muchas veces de la imprudencia. Y ahora voy a hablarles de un caso en específico, la tragedia que ocurrió en Encarnación, y estas nuevas imágenes de circuito cerrado ocurrieron en la intersección de la ruta PI01 con la calle Carlos Race, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. La víctima fatal fue identificada como Ana Maribel Torres Flores. Viajaba como acompañante en el biciclo cuyo conductor circulaba a una excesiva velocidad. Acá uno de los factores, la imprudencia. En las imágenes se terminan revelando cómo un automóvil que venía en la ruta intentó girar a la izquierda cuando fue embestido por la moto que venía en la misma dirección. Los ocupantes caen al pavimento y el biciclo continuó directo a una gasolinera. El conductor resultó con lesiones y la acompañante falleció a causa del fuerte impacto. La mujer ya llegó sin signos de vida al hospital. La conductora del automóvil fue sometida al alcotest y el resultado fue negativo. Los taxistas, ¿por qué razón? Porque dicen que es una competencia desleal, que le están sacando sus pasajeros, que incluso muchos de ellos están usando como transporte de cargas, que se mueve de un departamento a otro, y que hay que controlar eso, se tiene que restringir eso, y Dinatrans se comprometió a realizar controles. De hecho, estas son las imágenes que ellos proporcionaron de cómo se mueven los taxistas, así como ven ustedes, al tope, con cargas, con muchos pasajeros, y no se mueven solamente en el departamento de la ciudad donde se encuentran, sino que hacen viajes bastante largos. Eso es lo que ellos reclaman. Para levantar ese paro que ellos hicieron, la Dinatrans se comprometió a poder hacer el control en las principales rutas del país. Después de solucionar con los choferes y guardas de mediana y corta distancia, ahora el problema son los taxistas. Se están manifestando en prácticamente todo el país. Estas imágenes, estamos hablando de una gran movilización que se dio en el transcurso de las últimas horas en Curuguatí, donde realizaron incluso cierres intermitentes de ruta. Los taxistas se suman a esta medida de fuerza porque ellos suelen hacer trabajos largos, viajes largos, por ejemplo, desde la zona de Curuguatí hasta Ciudad del Este. La misma cosa pasa en Santaní, donde también se manifestaron. Ellos viajan de forma constante hasta la zona de Coronel Oviedo.
Capibarú también los taxistas salieron a las calles para manifestarse, al igual que en Boscada y en varios otros puntos del país. Vamos a escuchar lo que ellos mencionaban con relación al problema que se está dando, porque incluso hay plazos y este problema se va a agudizar si es que no hay una mesa de diálogo entre todas las partes. ¿Qué es lo que decían los taxistas con relación al tema de los controles y la eventual prohibición de circular fuera de sus departamentos? Esto es lo que respondían. Nosotros tenemos nuestro trayecto acá entre Oviedo y Santaní, directamente trabajamos y con esa ley creo que nos va a atajar, o sea que nos va a perjudicar directamente porque nosotros trabajamos en el departamento de Caguazú y Santaní y si esa ley, esa resolución, si está vigente ya vamos a estar parados nosotros. Ahora zona donde gustaron va a poder. Exacto. El problema es nada. Dinatran no bueno. O bueno, ahora hay que ir a ruta Dinatran. Ahora el trabajo normal rumba porque se acuerdan limitaciones de poder los juegos ahí, o sea que solo ahora el distrito, no puede rumba pues. Catujaro ya por servicio solamente en nuestro distrito. Ya cuaja la mayoría y página que nuestra forma de trabajo es diferente. Ahora los juegos de departamento a departamento. Creo que nunca nos molesta llamar a veces. Hacemos un servicio muy digno ya eso. Bueno, cada quien con su reivindicación. Por un lado los choferes, por el otro lado están los trabajadores taxistas que están contra la disposición de Dinatran. Y vamos a hacer un resumen porque esto vamos a hablar todavía porque todavía no está resuelto del todo el inconveniente con relación a las reivindicaciones de ambos sectores. En lo que respecta a los choferes de mediana y larga distancia, lo que ellos piden a la Dinatran es y reclaman al mismo tiempo competencia desleal. Ellos dicen que se le están robando los pasajeros en sus respectivos itinerarios. También denuncian el incumplimiento de las ordenanzas, falta de garantías y seguridad vial, porque dice que muchos de estos taxis que circulan por las principales rutas del país no tienen seguro. Piden también una fiscalización estricta en zonas intermunicipales y le dan un plazo de 22 días a Dinatran para que pueda solucionar. De hecho, se busca convertir todo esto en un proyecto de ley, incluso que se va a gestionar a través de la Cámara de Diputados. Y vamos a ver qué dicen en contrapartida los taxistas, que ante esta disposición ellos ahí ya están manifestándose y están haciendo sus cierres intermitentes de rutas en diferentes puntos. ¿Qué es lo que piden los taxistas? La apertura de una mesa de diálogo. Ellos rechazan la prohibición de los viajes interdistritales. También piden protección de su fuente de trabajo, respeto a la clientela habitual y fija y cese de la persecución en rutas, porque dicen ellos, si es que nos van a comenzar a vigilar y a controlar, entonces vamos a quedarnos sin trabajo, porque ya nos quedamos sin trabajo con las plataformas y ahora con este control que pretenden hacer, la situación se va a volver mucho más complicada para los trabajadores de este sector. Actualizamos el proceso judicial vinculado al caso de los llamados quirófanos fantasmas en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, recordando que son 9 los imputados. El último que se sometió al proceso es el expresidente Vicente Battaglia, que fue a su casa con uso de tobillera electrónica. Lo que podemos sí señalar es lo que ya está en el Zócalo, que los miembros del Consejo de Administración y ex consejeros finalmente no serán imputados. Se mantienen 9 la lista de procesados, y esto en atención también a una especie de declaración clave testimonial que recibió el fiscal Julio Ortiz esta semana en una presentación, una declaración que incluyó 12 páginas, amplio testimonio del ex consejero Carlos Pereira, que explicó detalladamente al fiscal cómo son los procesos licitatorios, cómo se originan, qué departamentos intervienen, y que ya a nivel del Consejo llega todo prácticamente arreglado para que el Consejo dé su visto bueno o alguna oposición o alguna abstención en cuanto a los votos. Rescatamos aspectos principales del testimonio precisamente que brindaba el economista, en este caso ex consejero Carlos Pereira. En el documento, repito, es un escrito de 12 páginas que se resume, digamos, su declaración,
sobre este caso en concreto. Por ejemplo, bueno, por supuesto, brindó sus datos personales Carlos Alberto Pereira Olmedo, la causa Vicente Mario Bataglia Araujo y otros sobre lesión de confianza. Él declaró este 18, sí, esta semana, a las 9 horas compareció. Vamos a ver los otros datos que tienen que ver con la declaración. Diga, dice, cuánto sepa sobre el supuesto hecho punible en la cual se investiga como supuestos autores a Vicente Mario Bataglia, Hugo Aranda, Juan Manuel Villar López, José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jorge Magno Brites Acosta, Jaime Joel Caballero, Marcelo Rubén Bordón y Verónica Alexandra Blanco Bogado con respecto a esa licitación para los quirófanos modulares. Jaime Caballero era el jefe que se fue, cuando eso había sido en el Consejo del IPS, a sostener, digamos, la necesidad de una compra. Vamos al siguiente documento, al siguiente código, que tiene que ver también con otros aspectos de su declaración. Fíjense, quisiera mencionar, dice que el Consejo no es ordenador de gastos, no firma cheques ni libera pagos de ningún tipo. Mi deber legal, dice él, en este caso Pereira, lo cumplí con creces, proponiendo una serie de medidas conducentes a identificar las razones que han producido tanto atraso en la ejecución de este contrato en particular y entender lo que ha ocurrido para poder tomar las decisiones que eviten un perjuicio mayor a la institución. Vuelvo a repetir, solicité auditoría forense justamente a los efectos de dilucidar tan compleja adjudicación que se ha dado ya en el año 2019, 6 años atrás, bajo una administración y consejo de administración precedentes o anteriores. La siguiente parte de este mismo documento dice, quisiera mencionar que como miembro del Consejo del IPS, el Consejo ya es el quinto eslabón en resolver una licitación que en este caso comenzó en el año 2019 inclusive. ¿Se lavó las manos Pereira? Sin la venia del Consejo no pasa absolutamente nada. A ver, ahí lo dejamos el siguiente resaltado. Él en ese caso votó por el rechazo, o sea, estuvo, lo cierto es que pidió auditoría forense, auditoría interna, y esas auditorías fueron las que derivaron luego en esta investigación fiscal. Es lo que dice, es que nuestros votos son meramente políticos, o sea, de una mera declaración, por decirlo así. Pero aquí está el Consejo entonces. Y, en fin, la decisión del Consejo... ¿Atendés, Aníbal? Él dice, la decisión del Consejo se basa en el principio de confianza y solo aprueba o rechaza considerando que es un cuerpo colegiado deliberativo, ese era el que no me venía el término, que en este caso dicta la resolución de aprobación al solo efecto de culminar el acto administrativo en la que también se designa la administración del contrato conforme al pedido de cada dirección a la cual va destinada la licitación, la dirección solicitante. Entonces, te quiero decir nomás que según la RAE, un consejero o consejera es una persona que da un consejo, que guía en una empresa y que muchas veces marca el voto conductor. Veas, dice que la si consejero. Pero lo que él señala es que ellos no tienen esa responsabilidad penal por la posición que asuman y que allí. se vayan todos, entonces esa plata se administra bueno, es lo que planteó Centurión en ese proyecto de ley. Escuchamos lo que decía el fiscal brevemente, Julio Ortiz, sobre este testimonio y cómo sigue la causa. Él dice, esto ya viene todo hecho. El miembro del Consejo de Administración aceptar o rechazar, pero ya no tiene más injerencia dentro de lo que está, porque ellos no hacen una constitución in situ en el lugar para decir, está bien, no, se está por caer todo, no se puede hacer. Eso ellos no hacen, ellos solamente están como miembros de un consejo deliberante, pero ya solamente para la parte administrativa. O sea, vienen ya los miembros, los gerentes y les explican, hicimos esto, aquello, lo otro, está súper bien, debemos proseguir. Información de último momento, vamos a hablar de lo que ocurría en una institución educativa de la ciudad de San Lorenzo, porque los alumnos llegaron a los cuchillazos. Sí, escucharon bien. Chicos entre 14 y 15 años son los que comenzaron esta pelea. Uno de ellos fue apuñalado incluso y derivado a un centro asistencial. Afortunadamente,
está estable para la herida que fue profunda. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a establecer contacto de manera anónima con una alumna que pudo estar ahí en el lugar. Te voy a poner un nombre ficticio para no dar tu identidad. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó, María? Contanos. Estábamos enfrente de la municipalidad de San Lorenzo. Sí. Es un lugar donde se venden churrasquitos. Sí. Y se van todos a juntarse ahí a comprar churrasquitos y a compartir. Sí. ¿Y después? Estaba una chica, la víctima que fue al hospital, estaba con sus amigas y eso. Sí. Vienen dos chicas más que son del 9º también. Bien. Y una de ellas es hija de una profesora de la institución. Sí. Lo que ella viene y le desafía a la chica. Sí. Y él la agarra, le empezó a desafiar y lo que ella le prende una hora. Sí. Por su cara. Entonces la otra ya se puso en modo de defensa y también la agarró y se empezaron a pegar. Sí. La segunda, la que vino con la hija de esta profesora. Sí. Vino y le saltó también a la chica. Sí. Entonces se pusieron entre dos por la chica que se fue al hospital. Y le tenían como muñeca. Prácticamente le tiraron al piso, le volvían a levantar, le pegaron, le rodillaron todo. En su estómago, en su cara le pegaron todo mal. A lo que pasa que enfrente del local había vidrios rotos. Sí. Y la acompañante de la hija de la profesora agarra el vidrio y le clava con eso en la cabeza a la chica. ¡Qué bárbaro! A ver, ¿y la chica que es agredida estaba sola, María? ¿No había nadie que le pueda defender? Tenía su hermanito menor y su hermanito menor, en todos le rodearon así, ¿verdad? Sí. Estaban ellos nomás. Y su hermanito menor se empezó a desesperar por cómo le dio a su hermana. Claro. A lo que se mete y le empieza a pegar todo por detrás a las demás chicas. Sí. Y ahí fue donde se metieron dos muchachos más que no sé su identidad. Uno sí sé que es novio de la víctima. Sí. Que entró para defenderle y le pegó a la que le estaban agarrando a la chica. Golpeando. ¿Sabes por qué sería esta pelea? ¿Por qué habría empezado? ¿Qué le decían el desafío? Sí, todo fue por el tema del novio de la chica. Ya. Porque dijeron, o sea, las chicas le escribieron, hicieron un TikTok donde es un tren ahora mismo que ponen así cualquier foto de los muchachos que eran sus hinchas o algo así. Sí. Y que un día su novia se va a casar, se le va a decir que el verdadero amor no era él. Entiendo. Ahora, ¿qué sabes de la joven apuñalada? ¿Está estable ella? Sí, ya está estable. Eso es lo que dijeron todos ya. Ya me llamaron y me dijeron que estaba estable. María, nosotros le vamos a dar el seguimiento correspondiente. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Y el candidato colorado a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, presentó su plan de gobierno y a su cuerpo técnico para la capital dijo que con el apoyo de 31 especialistas ad honorem del sector privado, buscará transformar la gestión municipal. Además, mencionó que acordó con la ministra de Obras, Claudia Centurión, el inicio de un plan de revitalización vial para reestructurar la desastrosa avenida Artigas. Lo principal también es mostrarle un poquitito a todos la gente, nuestro equipo técnico que viene trabajando para poder hacer justamente ese plan de 3 ejes. La coordinadora general de eso es la señora Felipa Merzán, acá el arquitecto Fabricio Ibolini, César Adario, ellos me acompañan. Y otra cantidad de gente, son 30 y tantos, 31 personas que están trabajando de manera ad honorem y todos del sector privado para poder tener un equipo competitivo, vamos a decir así. En todas las recorridas que hacemos en los barrios de Asunción nos hablan sobre seguridad. Nosotros queremos que las familias estén protegidas,
El objetivo de la Policía Municipal de Cercanía es cuidar los activos municipales, ¿verdad? Las plazas, los parques y por sobre todo uno de nuestros ejes principales es la revitalización del centro histórico de la ciudad de Asunción y nosotros queremos mucha presencia de nuestra policía de municipal de Cercanía. Yo creo que el centro... El centro de nuestro programa el día de hoy, caballeros, se centra en Curuguatú. Un supuesto caso de malversación, no sé, yo no quiero decir, estafa podría ser supuestamente. Acá hay una denuncia de un menonita que está desesperado. Aparecieron cheques adulterados, según lo que denuncia, 320 millones de guaraníes en juego. A ver, se trata de un ciudadano menonita de la colonia Nueva Durango, muy próximo a Curuguatú, entre Curuguatú y San Pedro. Y esta es una colonia, a mí me tocó estar alguna vez, tiempo atrás, ¿verdad?, en ese lugar. Y es una comunidad menonita ortodoxa, todavía muy cerrada, que socializa poco o nada todavía. Por supuesto, respetando sus costumbres y sus tradiciones, ¿verdad? Y bueno, esta persona denuncia haber sido víctima por una persona oriunda de Curuguatú. Sabemos que los menonitas son bastante trabajadores, gente muy sacrificada, gente muy honesta también, que le hace realmente un culto al trabajo y a lo que significa la transparencia en todo el manejo de sus días. Y eso es cuando uno pone en jaque también la famosa seguridad jurídica, que quiere decir de que vos tengas la seguridad de que nadie va a venir a embromarte cuando haya mucha plata de por medio. Y este muchacho, ¿qué pinta en la historia? Él es un supuesto abogado. Según luego mencionan, ¿verdad?, las personas, sería un abogado Mau, supuestamente, ¿verdad? Mira. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando acá, pero la víctima dice que fue perjudicado con muchos Se aprovecharon millones de la confianza que él depositó en esta persona, que según la denuncia, repetimos, se presentó como abogado, cuando en realidad no sería un profesional del derecho. Cintia Benítez Jiménez es la abogada que representa a Heinrich Classen-Wall. Y es la víctima, el denunciante de este presunto caso de estafa. Ya estamos en contacto con la abogada Cintia Benítez Jiménez, así también con, ahí lo vemos en pantalla, al señor Heinrich Classen-Wall. ¿Cómo le va, abogada? Buenos días. Sí, buenos días. Primeramente agradecerle a ustedes por esta oportunidad para que este señor, víctima de una situación bastante lamentable que está pasando, para poder también poner al conocimiento de la ciudadanía en general. Doctora, de la manera más sencilla e entendible posible, ¿nos puede comentar cuál es el impasse en esta situación? En realidad, este señor de nombre Teófilo Barrios Paredes se presentó en la colonia a raíz de que los colonos estaban sufriendo, teniendo también problemas de cobrar algunos cheques de terceras personas, y este se presenta y le prometen de que él se va a encargar de gestionar y cobrar esos cheques. Es así que los colonos le presentan, le dan sus hojas de cheque y este se va y cobra. Algunos cobraron, otros no. Y es así que los colonos llegaron a tener una confianza extremadamente con el denunciado. Y es así que llegó en el punto de que pedía prestado hojas de cheque al señor Enrique, y el señor Enrique le prestaba las hojas de cheque con la promesa de que Teófilo, el denunciado, estaría cubriendo llegada la fecha de pago. Pero ¿por qué? ¿Bajo qué? A ver, ¿con qué promesa, verdad, le prestó? O sea, ¿para qué? Porque para fines personales o todo relacionado a la situación en sí del cobro, ¿verdad?, que de estos ciudadanos menonitas. En realidad, le comento un poquito, Amparo, sobre el tema de estos colonos. Confiaron en él, y cuando ellos confían, ya llegan al punto de confiar extremadamente, como digo, repitiendo un poco. Sí. Expiden las hojas de cheque con el compromiso de que este estaría cubriendo llegado a la fecha, pero para cuestiones personales, cuestiones netamente de su persona, nada a ver con la relación de amistad o de repente en un momento dado que tuvieron como socio en cuanto a la agricultura.
Entendemos. Doctora, ¿podría moverse un poquito más a su izquierda? Porque se la ve solamente por la mitad, ¿verdad? Entonces, si se va más, entre más, por favor. Ahí estamos. Ahí se la puede ver. Bueno, entonces, para entender, Heinrich Claassen-Wall le entrega hojas de cheque en blanco a Teófilo Barrios Paredes. Sí. Ok. Así mismo. ¿Y en qué momento el señor Claassen se da cuenta de que había algo raro y que todos esos cheques no, de alguna manera no serían devueltos, o el monto de esos cheques? Es justamente, estaba viendo en la pantalla de la suma de los 86 millones que se estaba pasando. En específico a esa hoja de cheque, ese se habría prestado al señor Teófilo. Él mismo había negociado ante la cooperativa en sí. La cooperativa negocia para el frente otra vez con una persona en Claro Industrial Colonial S.A. de Campo 9. Tal es así que llegado la fecha que inicialmente era para el 16 de marzo de 2026, no tenía Teófilo, y se acerca al señor Heinrich y le dice: dame otra hoja de cheque para que yo pueda darle y negociar esto. Entonces el señor Henry, como que también no tiene cómo cubrir, le dio la hoja de cheques que se ve en pantalla en este momento, que es para el 27 de marzo de 2026, con lo cual se cubrió que era para el 16 de marzo del 2026. Y esta empresa le devuelve al denunciado la hoja de cheque originalmente, que era para el 16 de marzo. Y tenía que devolver al titular, cosa que nunca hizo este señor Teófilo. Y finalmente él se enteró por las redes sociales que este cheque fue negociado por el propio denunciado nuevamente con terceras personas, pero ya adulterado la fecha de pago. Como en vez de 16 de marzo pasó a ser 16 de agosto. Doctora, ahora con todo este relato, perdón por la interrupción, más que nada una cuestión de tiempo, el monto total del perjuicio asciende entonces a 320 millones de guaraníes. Mucho más que eso, mucho más, más es? de 800. Más de 800. Más de 800. Más de 800 millones, sin especificar aún lo que puede venir, aún hablando, doctora, sin especificar. Perdón, el señor Heinrich habla español, más que nada para tratar un poco de entender. ¿Nunca vio quebrada esta situación y por qué tanta confianza le inspiró este Teófilo que por eso siguió entregándole los cheques? Él puede entender un poco. Le trasladamos ¿le puede trasladar esa consulta si nos escucha, don Enrique? ¿Por qué esa confianza? La confianza hacia Teófilo, ¿por qué? Y él llegó primero en la colonia. Yo tenía cheques que no cobraba de tercera y yo le daba a él porque él me dijo que va a cobrar. Y cobró algunos y a ello agarré muy confianza y trabajamos juntos en la chacra para producir, y ahí conocemos bien y le faltaba siempre ayuda. Yo le ayudaba, él me ayudaba. Como un amigo. Como un amigo. Y ahí él le empezó a prestar y yo era un poco flojo y le prestaba y cubría. Y al fin yo tenía que cubrir yo nomás ya, y había más cheque que me dijo que va... Así me va a pagar, pero al fin él no consigue más pagar y negoció otra vez los cheques que ya están pagados. Señor Claassen, ¿en algún momento el señor Teófilo le llegó a devolver alguna cantidad de dinero de todo lo que usted le iba prestando o nunca le devolvió nada? Él alguna vez, sí, el primero nosotros trabajamos bien, pero yo pagaba cuenta de él. Y lastimosamente que yo confiaba mucho, ¿verdad? Y ahora yo, si Dios no me ayudaba, yo ni no estaba más aquí. ¿Por qué dice eso? Porque yo perdí todo lo que tenía. Yo tenía muchas cosas, tenía familia, o sea, tengo familia que mantener, y
yo perdí todo mi tierra, yo perdí todo mis vacas, no tengo nada más. Señor, ¿y usted también perdió a raíz de este problema su familia? ¿Se separó de su señora? No, si no me ayudaba mi familia, yo no estaba así como estoy. Ahora, don Claesen, perdón Aníbal, don Claesen, esta pérdida total de sus bienes, ¿en cuánto tiempo se dio? Desde conocimiento y de trabajo, entre comillas, con el señor Teófilo. Que en 2 años y medio. Un pleito largo. Entonces, además de dinero en efectivo, abogada, perdió tierras, perdió animales, ¿valuados en cuánto más o menos? Si es que tenemos que sumar los bienes inmuebles más el dinero, estamos hablando de algo mucho más grande entonces. Es mucho más grande, mucho más grande. Y los 800 que estamos hablando es así preliminar. Si vamos a sumar, él perdió 80 hectáreas de tierra ya por las deudas que tiene que ir cubriendo. Y él se refería de que si no fuera por su familia, porque hay familias que le están ayudando a pagar deudas a la fecha para poder cubrir y seguir en pie y seguir trabajando. Porque bien sabemos que los colonos son bastante trabajadores y sacrificados también. Y la responsabilidad, sea penal, civil, recae todo encima de él. Ahora, abogada, esto llegó a instancias de la Fiscalía. ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Quién es el fiscal? Nuestra denuncia cayó con el fiscal Néstor Narváez, pero a través de una resolución él manifestó de que compartía quincho, condominio en donde reside el denunciado. Entonces, por esa razón, él se apartó. Igualmente mencionó al otro colega de él, de que también tenían esa amistad, esa afinidad con el denunciado, en donde el segundo fiscal, manifiesta que no es su amigo y que puede seguir. Impugnó la reputación, la inhibición del fiscal. Y en este momento está a cargo del fiscal adjunto para resolver con quién fiscal se va a quedar la causa. Doctora, mientras tanto, nosotros estamos pendientes de que se haga una investigación exhaustiva para que se pueda llegar a la verdad. Claro, doctora, ¿su cliente es el único colono menonita afectado o hay otros más también, ya que dijeron que él llegó como un amigo gestor para todos en la colonia? Lastimosamente existe muchos rumores, ¿verdad? Y lo más lamentable es que en la fiscalía algunos se declaran que es amigo, que tiene cierta afinidad con el denunciado. Es posible. Doctora, pero eso es muy peligroso lo que usted está... O sea, hace muy delicada y complicada la situación y uno terminaría pensando mal, ¿verdad? Porque porque de alguna manera al decir que todos le conocen, queda como impune una persona que supuestamente sería el responsable de algunos hechos ilícitos. Eso tenemos miedo, ¿Y hay más colonos afectados, doctora? Existen, a tu pregunta, Marcelo, existen sí otras personas que incluso ya han denunciado víctimas de este señor, en donde sí habla de los 320 millones que es. ¿Entendés? Sí. Y hay otros colonos que están siendo víctimas también, pero algunos no se animan, algunos consideran que 100, 200 millones poco, pero en el caso de Heinrich asciende de más la suma, la cifra. Ahí estamos viendo justamente algunos cheques, los cheques que habrían sido adulterados, por ejemplo. Sí, ahí vemos fecha, dice 16/03/2026 y luego ya 16/08. Lo que se hizo, en teoría, supuestamente fue cerrar el 3 y convertirlo en un 8, doctora. Exacto, eso. Y el señor Enrique se dio cuenta por las redes sociales, porque otra víctima de este señor presenta como cheques que había recibido como promesa de pago de otros compromisos del señor Teófilo. Y hasta aparece el monto tocado también de 86 millones. Yo creo que era 1 millón y el uno se convirtió en 6, le metieron un 8.
Y cerraron Sí. la línea. Sí. No, en realidad es 86. bueno, está Aníbal. El pero 6 bueno, nomás tiene una manera... Ojalá, abogada, que el fiscal adjunto, y rapidito nomás por una cuestión de tiempo, ¿hace cuánto que el fiscal adjunto tiene que resolver quién es el fiscal que tiene que entender? Según tengo entendido, tuve un conocimiento así extraoficial hace 5 minutos de que el fiscal adjunto ya resolvió sobre la impugnación del fiscal Rodrigo Yaninoto y que esta causa volvería con el fiscal Néstor Narváez. Todavía no tengo a mano la resolución, pero tengo ya conocimiento sobre ese punto. Y bueno, y Néstor Narváez comparte quincho con el denunciado. Con Teófilo en este caso. Exacto, bueno, exacto. Doctora, usted sabrá como mujer de derecho que nosotros aquí evidentemente abrimos la puerta también al señor Teófilo si él quiere comentar su versión, entonces ya seguro la justicia va a dirimir en cuanto a esto. Y don Enrique, ¿usted quiere decir algo para cerrar? Un mensaje para este hombre, a ver si es que se presenta y llegan a una especie de acuerdo o reposición de lo dañado. Y yo prefiero que me devuelva todos los cheques y viste que tengo una deuda que me preocupa mucho que tengo que pagar y necesito que la justicia me ayude. ¿Dónde está este hombre? Por último, doctora, ¿qué hace? ¿Se lo ve? Teófilo. ¿Sigue actuando como supuesto abogado o no? ¿Está libre? ¿Qué saben de él? Él está paseando tranquilamente por la ciudad. Incluso, lastimosamente, se llanta decir de que tienes amigos congresistas y que es intocable. Bueno, muchísimas cosas, pero no, él no es abogado. En la sociedad se le conoce como abogado, pero en la colonia sí pudo vender esa imagen como abogado, pero en realidad él no es abogado. Bueno. Y bueno, ojalá es así. que se solucione y vuelva la tranquilidad para este señor afligido hombre, ¿verdad? Gracias, abogada, gracias, don Henrich. A ustedes, muchas gracias. Se valió de la confianza que depositó en él una persona, sabemos, los menonitas bien lo dijimos, trabajadores, y son, en términos coloquiales, muy confianzudos. Cuando te toman confianza, te toman confianza, y en este caso, aparentemente se aprovecharon de esa Y confianza. este señor pensó, como dijo, pensé que éramos amigos, ¿verdad? Pues se ayudaban mutuamente hasta que luego ya empezó a no devolverle el dinero prestado. Y la gente escribió al WhatsApp, dice que Teófilo después de esto incluso pasó por una clínica odontológica, se estaba haciendo los dientes, tratamientos faciales y demás, paseando orondo en la colonia. Qué bárbaro. Bueno. Increíble. Tenemos que hacer una pausa.